y vamos a tener una sesión virtual en el Congreso de la República. Va a ser una sesión virtual histórica, aunque muchos congresistas insisten en hacerlo de manera presencial a pesar del pico de la pandemia, pues lo que se ha decidido es que esa sesión será de manera virtual, así como también tendremos unos eventos especiales el próximo 20 de julio por parte de las fuerzas militares. Va a haber una revista aérea de aviones de combate pequeña, pero es una manera de recordar el Día de la Patria. Hoy tenemos como invitado a esta hora al senador del Partido Alianza Verde, Iván Marulanda. Senador, muy buenos días, bienvenido a Red Más Noticias. Muchas gracias. Un saludo muy especial para ti, para Red Más Noticias y para toda la audiencia. Es un honor estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Bueno, doctor Marulanda, ¿cómo están sus opciones para llegar a la presidencia del Congreso de la República? Bueno, lo más interesante de esta postulación es lo que significa. Primero, pues estoy muy honrado de que la bancada verde de colegas senadores y senadoras del Partido Verde pues me hayan postulado, que haya tenido ya el respaldo de todos los sectores alternativos del Senado de la República y muchos senadores, inclusive de los sectores independientes y de los sectores del gobierno, me han manifestado que quieren respaldar mi nombre y es un honor. Pero quería decir lo que significa es, nosotros, ¿qué representamos en la política? Representamos la recuperación de la democracia, la recuperación del Estado para el pueblo colombiano, ponerlo al servicio del pueblo colombiano. Hoy el Senado está al servicio del gobierno, por la manera como se relacionan las mayorías que están ahí instaladas con el gobierno, que hay un intercambio de favores, de puestos, de beneficios y de privilegios para unos congresistas que hacen esa mayoría, y entonces lo que hacen ellos es ser funcionales al gobierno y poner el Senado desde sus mayorías y desde la mesa directiva al servicio del gobierno, y entonces no hay debates a la acción del gobierno, no se tramitan sino las leyes del gobierno, no se le da la voz y la palabra y no se le reconoce el derecho a opinar y a intervenir a todos los sectores que están representados ahí. En el Senado de la República está representada toda la nación, las regiones, las culturas, las etnias, los géneros, las ideologías, los partidos, todas las realidades geográficas, culturales, históricas, todo está ahí y todos tienen derecho a la voz. Y de lo que se trata es de que todos puedan hablar, todos puedan dar sus opiniones, mujeres y hombres, y podamos construir en esa conversación un verdadero resultado democrático en el análisis de las leyes y en el control político al gobierno. Eso es lo que nosotros representamos y a lo que nos tiene en la política y lo que nos tiene en esta carrera por la presidencia del Senado. En cambio, por el otro lado, ¿qué es lo que hay? El interés, repito, de acallar la discusión, impedir que haya el debate, impedir que se discutan los proyectos de ley que no son del gobierno, que no haya citaciones a los ministros, que si las hay ellos no van, no pase nada, que no haya discusión cuando ellos van, no le entregan la palabra a los que pueden hacer las preguntas más exigentes. Y entonces en esas condiciones lo que está en juego es si vamos a recuperar el Senado para el pueblo colombiano y para la democracia, senador, o va a seguir siendo funcional y dependiente del gobierno. Sí, señor. Senador, así las cosas, ¿cómo están las cuentas? Porque uno cuenta en números que Arturo Char tiene una cantidad de votos considerable. ¿Las suyas cómo están? Hagamos matemática. Pues, ¿cómo te parece que yo para las cuentas soy muy malo? Seguramente ellos han sido una mayoría. Ellos han sido una mayoría, yo no me hago ilusiones con eso. No, pero bueno, esto tiene un gran significado. Ahora hay un respaldo de opinión impresionante, yo estoy aterrado. Nunca había visto, y llevo tantos años en la vida pública, nunca había visto que la elección de un presidente del Senado generara semejante reacción popular tan interesante. Eso es muy bueno y a mí me agrada mucho y me tiene muy orgulloso. Ahora, allá a la hora de votar, ¿quién tiene la ventaja? Pues las mayorías, repito, que están amarradas a unos puestos que les da el gobierno y a unos beneficios y a unos privilegios. Y en eso no me engaño. Aquí hay que resolver las cosas en las urnas. En las próximas elecciones hay que cambiar esa composición, esas mayorías y ese gobierno
para devolverle el Estado al pueblo. Es que esa es la situación. El Estado es del pueblo y lo tienen capturado unas mayorías para trabajar en función de su poder y en función de perpetuarse en el poder. En este momento deberíamos estar atendiendo al pueblo colombiano que está sufriendo hambre, que está sintiendo necesidades enormes y tiene muchas respuestas el Estado. La plata que tiene el Estado es de la gente. Los puestos, nosotros, el presidente de la República, los ministros, los senadores, somos empleados del pueblo y tenemos que dedicarnos a servirle al pueblo. Y eso no está pasando. Capturaron el Estado y el Estado es para unas mayorías y el Estado es para unos grupos políticos que no trabajan sino para fortalecer su poder, para beneficiarse de él y para perpetuarse. Senador. Sí, señora. Senador, ya nos dice usted que no le gusta hacer cuentas, pero esa metodología virtual que se va a utilizar por primera vez en el país para hacer la votación y elegir al nuevo presidente del Senado, ¿le genera a usted confianza? ¿Lo deja tranquilo que eso vaya a ser así? Pues qué pena decirte lo que te voy a decir, pero no. Yo no soy experto en estos temas tecnológicos, pero me produce una enorme inseguridad. En estos días estaba en una conversación con la señora alcaldesa de Bogotá, la doctora Claudia López, como 4.000 personas conectadas, varios senadores, representantes, en una audiencia, y yo tenía la palabra y de pronto se metió en la conversación una película pornográfica. Entonces dice uno, y nos dañó la reunión, y dice uno, esto no es seguro, simplemente esto no es seguro. ¿Cómo es posible que pueden hacer ese tipo de cosas y nadie se da cuenta y nadie puede impedirlo? Francamente, yo no creo en esos sistemas. Yo creo que debíamos estar reuniéndonos presencialmente, como tiene que ser, como lo ordena la Constitución. Ahora, no quiere decir que nos metamos en un tumulto a correr riesgos de un contagio y a que haya una catástrofe por cuenta del Congreso, eso no, tampoco. Pero sí hay fórmulas. Yo pienso que se podría buscar un lugar en las afueras de Bogotá donde se puedan poner las distancias entre las mesas de los senadores o en la propia Plaza de Bolívar, que es muy grande, repartir ahí las curules, poner unas carpas y sesionar de esa manera. Yo creo que hay fórmulas. Uno ve que los parlamentos europeos y en Norteamérica están funcionando y tienen su sistema de irse turnando y de entrar y de salir. Eso me parece que todo es posible, pero esta virtualidad, nosotros desconectados, regados por todo el país, que de pronto que se fue la luz, que el otro, y que además estamos sujetos a esa manipulación que ya les contaba ahora, que ya nos pasó esta semana. Y entonces yo digo, nos tienen en una condición de inseguridad democrática. Todo eso va en contra de la independencia del Congreso y del papel que tiene que desempeñar. Nosotros tenemos que trabajar, nosotros nos pagan para trabajar y no nos dejan trabajar. ¿Cómo hacemos? Y yo no estoy de acuerdo con eso y me parece que es muy inseguro y que está en juego realmente la integridad de la democracia colombiana, porque terminamos en manos de lo que el gobierno quiera, El presidente del Senado nadie sabe dónde está, no, nadie habla con él que yo sepa, y estamos trabajando, siendo manipulados a distancia en la más absoluta invisibilidad. Eso no es democracia. Pues, senador Iván Marulanda, muchas gracias por estar con nosotros. Le deseamos mucha suerte en esa elección de Congreso el próximo 20 de julio para la presidencia. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Y bueno, toca ajustarnos a la virtualidad. Que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias, lo mismo. Un honor estar con ustedes y muy agradecido. Ya estamos ganando desde que estemos dando la pelea. Muchas gracias.